Marcos 2:18. El miércoles pasado vimos del 13 al 17. Vamos a leerlo de volada nada más porque acuérdate que hay un error en querer como fragmentar todo como si fueran capítulos de diferentes historias. Y acuérdate que es una narrativa, ¿sí?, de Marcos, y esto es continuación de lo que vimos con el llamamiento de Leví y la comida o la cena en la que está Jesús participando, ¿sí? Si están en Marcos 2:13, díganme ya. Dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, aquí empieza este personaje, los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Una versión en otro evangelio habla al arrepentimiento. Padre, gracias por esta pequeña porción de versículos. Gracias por la esperanza reveladora de tu palabra en nuestras vidas, que a pesar de que pudimos haber leído miles, cientos o muchas veces esta porción, tú has preparado algo para nosotros que nos has traído en esta noche aquí para tu gloria, Dios, para enseñarnos, para abrir nuestros ojos, para librarnos de lo que estamos viendo en los domingos en Romanos 9, de corazones endurecidos. Danos corazones sensibles y dóciles por los próximos 20 minutos para efectos de estudiar, analizar, recibir, abrazar y vivir lo que vamos a leer y estudiar en este ratito. Es tu tiempo, Señor, así que queremos verte entre nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Puedes tomar tu lugar, ¿sí? Repito, el contexto es, no lo pierdas de vista. El contexto sigue siendo: Jesús está cenando con pecadores y con publicanos, ¿sí? Gente no deseada muchas veces por la sociedad judía en el contexto de Jesús. Y empieza, en esta porción, el 18, continuando, que Jesús dijo: yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos, para llamarles al arrepentimiento, dice otra porción del evangelio. El 18 dice: y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Esta es una porción muy curiosa, porque en muchas de las escenas los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús son cuates. Hasta si pones atención, y lo triste de esto es de que había discípulos de Juan que no seguían a Jesús, lo cual es muy extraño si consideras que en este contexto Juan probablemente ya está en la cárcel. Y Juan les dijo a los discípulos, cuando apareció Jesús en la escena y se fue, dijo: síganlo a él. Entonces, es chistoso que tú puedes llamarte discípulo de alguien y no pelarlo. Pasa en esta iglesia. Y de repente gente que está echándose sus drinks en el cantabar y con 2, 3 copas arranca y se arranca de: no, yo me congrego en una iglesia que se llama Horizonte y mi pastor es Quique. Acuérdate lo que te he dicho: si eres de esos, tú di que vienes a una iglesia en Tlacote, pero que es la iglesia del reino y que está del otro lado de una iglesia bien chida que se llama Horizonte. Nada más ayúdanos con eso. Pero es curioso, porque los discípulos de Juan, que Juan les había dicho: sigan a Jesús, no siguen a Jesús. Y digo, creo que esto parece que se escribió ayer, ¿sí? Y dice: los discípulos de Juan y de los fariseos, ¿sí? Dice: ayunaban. Marca la palabra ayunaban, por favor. En el original se traduce como abstenerse de alimento como un deber religioso. Es la traducción más, vamos a llamarlo, fidedigna a la palabra. Pero te la quiero explicar porque muchos tienen este tema del ayuno quizás un poco disfuncional. Vamos a definir ayuno en esta iglesia de la siguiente manera. Ayunar es esto: abstenerse de un bien temporal para buscar y deleitarnos en nuestro bien mayor, que es Cristo. Abstenerse de un bien temporal para buscar y deleitarnos en nuestro bien mayor, que es Cristo, ¿sí? ¿Cuál es el punto con muchos que hoy día se predica? Entonces tienes problemas, te dicen: no, es que derivado de la palabra, cuando había este endemoniado que no podían los discípulos librarlo, y Jesús dijo: este género solamente sale con oración y ayuno. Entonces dice: no, cuando hay problemas serios, tú tienes que orar y ayunar. Entonces tú ayunas, pero para que te saquen de la bronca. El ayuno, en el contexto de, vamos a llamarle, de piedad,
más allá de quiero obtener algo, quiero buscar a Dios, y en Dios, por eso Jesús decía, en Cristo todos los géneros de demonios y demás no conviven porque no pueden cohabitar luz y tinieblas, ¿sí? Y el tema es en el contexto general son alimentos. Entonces gente, por ejemplo, se abstiene de alimento ya sea cierto número de horas en pro de buscar a Dios en oración, por ejemplo, ¿sí? Hay otros que, por ejemplo, son hasta cierto número de días nada más con agua o con líquidos, ¿sí? Y de ahí ya se ha sacado cada desvarío. Hay una dieta de Daniel, por ejemplo, que es con puras legumbres, y la dieta de no sé qué. Y ya es que, o sea, hay gente que agarra todo lo secular y lo hace cristianoide y lo vende como nuevo producto, ¿sí? Pero en el tema real, ayuno significa esto: me voy a abstener de un bien temporal para buscar y deleitarnos en nuestro bien mayor. Te voy a decir algo que te puede asombrar, pero que es real en nuestra era y en nuestra generación. Hoy muchos de nosotros tenemos que buscar ayuno de pantallas. ¿Qué quiero decir con esto? Abstenerse de un bien temporal para buscar y deleitarnos en nuestro bien mayor. Ya nuestra era está tan acostumbrada a pantallas, dispositivos, teléfonos inteligentes, entretenimiento. ¿Es un bien temporal? Ahora, ¿es malo? No. El punto es que se vuelve tu modus operandus. Y por ejemplo, y estoy hablando de maestros en teología de seminario que han acordado, por ejemplo, el solamente checar su correo electrónico 2 veces al día, no más, ¿sí? Porque entienden, hay un peligro en este dispositivo, que yo empiezo a estar más conectado con el dispositivo que con Dios. Hay otros, por ejemplo, que reconocen y tienen que tomar este rollo. Yo no meto mi teléfono al cuarto, ¿sí? Porque caigo en este patrón que lo último que veo al dormir y lo primero que veo al despertar es una pantalla. En vez de buscar a Dios en adoración en la palabra, se vuelve un mecanismo, repito. Y aquí hemos hablado de eso. ¿Es malo dispositivos? No. Pero algo bueno en el lugar equivocado del corazón se vuelve algo malo. Y ahora, ¿está mal eso? Repito, no, hijo. El tema es un tipo de ayuno que hoy una generación tiene que tomar porque está consumida por esto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con una generación cada vez más? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se deletrea esto que le dicen a los niños que tienen cuando no se pueden como enfocar mucho tiempo? ¿Perdón? DDA, ¿no? Que es trastorno de déficit de atención. Ok, TDA, trastorno de déficit de atención. Ok, ahí te va mi nuevo síntoma pastoral. Hay muchos con un TDA espiritual, ¿sí? Y no pueden poner atención en Dios más de 3 minutos. Y empiezan a orar y cierran los ojos. Y Señor, y gracias por este día, por tus misericordias, y gracias por la comida que, por cierto, no he comprado. Y ya se me olvidó. Y te vas. Y repito, eso es un ejemplo, pero puedo seguir y seguir y seguir porque tú sabes de qué estoy hablando, ¿sí? O Señor, he visto el domingo en Horizonte que tú mandas los problemas para probar mi corazón y para ver qué hay en él. Pero esta bronca que llegó, gracias porque tú estás conmigo. Y Señor, son 8,000 pesos que requiero, Dios. Pero pensándolo bien, si le pido a mi compadre, ya nos quitamos de broncas, ya, y te vas, ¿sí? Repito, es un TDA espiritual sumamente común. Ahora, lo triste es que muchos no lo reconocemos. Me incluyo. Hubo meses, ahorita por ejemplo estoy procurando los lunes, los domingos de cierta hora en la noche a 24 horas yo apago teléfono, ¿sí? Y hubo un tiempo que mi esposa me decía, ¿eres adicto al teléfono? Y como todo adicto, ¿qué crees que decía? No, mira, yo lo puedo dejar. Y repito, hay una generación que está muy inquieta si no está manoseando un aparato, ¿sí? Y me encanta porque aquí mis hermanas más grandes dicen, sí, predíquelo, pastor, predíquelo, ¿sí? Tristemente ya no afecta nada más a los jóvenes, ¿sí? Hay ya señoras que ya dominan las selfies y los hashtags y tienen cuenta en todas redes sociales y están más metidas en la vida de sus hijos y de sus nietos. Como no pueden chismosear porque nadie las visita, ellas visitan a todos los hijos y los nietos por medio de redes sociales, ¿sí? Y el tema es de que se puede, no, es que yo veo, es para ver cómo están, llorar por ellos, en serio, ¿sí? Pero hay un término interesante y es algo por lo que tú y yo, ahorita en el tiempo de oración en grupos, vamos a orar. ¿Qué es ese bien temporal? Porque repito, no es algo malo, es un medio de comunicación. ¿Qué es ese bien temporal
que Dios te está llamando a ayunar cierto número de horas o de días en la semana. ¿Para qué? ¿Para mostrarte que eres bien religioso? No, esencialmente lo que no te estoy diciendo con esto, te voy a mostrar la idea completa de la definición de ayunar. Abstenerse de un bien temporal para buscar y deleitarnos en nuestro bien mayor, que es Cristo, para hacer evidente que no servimos a otra cosa más que a Él. ¿Sí? Porque al tú abstenerte de algo temporal y tú regular, voy a tomarme cierto número de horas sin esto para buscar a Dios, estás haciendo evidente, yo no te sirvo a ti, si le sirvo a Él. Tanto así que este bien temporal lo voy a suprimir porque tengo un mucho mejor deleite. ¿Sí? Repito, y mi anhelo es que Dios pueda hacer lo que yo no puedo hacer en ti. Decirte qué es y que tú puedas ser honesto con eso. Si no puedes ser honesto con eso, te voy a dar un muy buen consejo. Pregúntale a tu esposa o a tu esposo, o a tu hijo o a tu hija, o a tu papá o tu mamá, ¿qué es esa? Y aquí ya están, no, yo sé. Pregúntale. Porque muchas veces ellos ven lo que tú no ves. ¿Sí? Hay un libro que adquirí que tengo 3 por leer y este es el que sigue, se llama Blind Spots, puntos ciegos. Y habla de lo común que es que tú y yo tengamos puntos ciegos en nuestra vida, que no vemos, todo el mundo lo ve, menos nosotros. Y tú y yo tenemos que ser honestos para decir, oye, ¿hay algo que tú veas que esté a lo que le esté sirviendo más que a Dios? Que activa esto. Por ejemplo, cuando yo publico algo, y ya estaba viendo una serie con mi esposa que encontramos, y decía, una generación ávida de reconocimiento. Y si tu foto o tu publicación no tiene por lo menos 3 likes en 30 minutos, tú eres un don nadie. Y te sientes como, no, soy un perro muerto, ni Dios me da like a mi vida. ¿Sí? Pero ahora repito, esto es tecnología, redes sociales, dispositivos. ¿Qué es en tu vida? Televisión, por ejemplo. No hay noche que tú no te duermas sin ver televisión, noticiero, etcétera. Una pregunta, ¿sabes que si tú no ves el noticiero la noche de hoy, mañana en la mañana te puedes enterar? ¿Sí? O sea, no es como relevante que tú estés enterado de lo que pasa en el mundo, porque ha sido más que evidente que el mundo corre bien bonito sin ti. ¿Sí? Entonces el tema es, repito, y estoy hablando de esto, es un bloque de horas o de días en los que yo hago evidente por suprimir este deseo para buscar mi mayor deseo, que no le sirvo a esto sino a Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso? Y tú, repito, sé honesto con Dios. Porque es la primera parte, estos hombres realmente ayunaban. El problema con este ayuno, ¿sí?, es de que si estos hombres hubieran sido estudiantes mejores de la palabra, se habrían dado cuenta que la Escritura habla de que el único ayuno que con mucho esfuerzo podría derivar de la ley de Dios era el que se llevaba en el día de la expiación. Ahora, si le quería rascar más, el ayuno bíblico basado en la Escritura en Isaías 58 y en Zacarías 7, no voy a decir nada más, anótalo, Isaías 58 y Zacarías 7, era lo que Dios demandaba, era un ayuno en pro de literalmente amar a Dios y amar al prójimo, tener misericordia servirá, atenderá. O sea, realmente ese es el ayuno muy literal de que las Escrituras planteaban. ¿Sí? Entonces dice, pero estos hombres, dice, y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Y no está mal, mi problema es que ahorita te voy a explicar cuál es el peligro de este hábito piadoso que lo puede agarrar la carne y Satanás para hacerlo sumamente separador de Cristo. ¿Sí? Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Anota esto, y tus discípulos no ayunan. ¿Sí? Y ahí registra esto en tus notitas. Un atributo de un religioso. El atributo de un religioso fariseo está ocupado en los cartones ajenos más que en el suyo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos del bingo? ¿Sí? Que le decía la abuelita de Luis Méndez a Luis Méndez, mi hijo, en el bingo atiende tu cartón, hijo, porque estás mencionando los cartones de otros, vas a perder el tuyo. ¿Sí? El atributo de un fariseo religioso es que está más ocupado en cartones ajenos que en el suyo. Cuando Jesús fue muy claro ve a Mateo 6, por favor, para que veas cómo Jesús mismo marcó que fuera un ayuno. Mateo 6, 16. Y cuando ayunéis, Jesús habla de esto, y Jesús dice, mira, ayunen, cuando ayunen, no seáis austeros. Ahora, para el lector natural no agarra que es austero. Para el que le gustan los carros sabe que es austero. O sea,
lo más económico que se puede, dijo. La ventana le haces todavía a los de acá, ¿sí? No es eléctrico más que el de calentar, el de prender los cigarros, ¿sí? Cuando ayunes no seas austero, es decir, no te las hagas así de pobre de mí, no, nada tengo. Dice, no seas austeros como los que, órale. Y hay gente que está bien demacrada, ¿qué tienes? No, que estoy ayunando para el Señor. Ah, ya sé de quién habla Jesús. Como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Su recompensa es qué? Ser vista por los hombres, ¿sí? Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Es decir, alístate y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a quién, tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ves que hay un elemento del ayuno que es entre Dios y yo? ¿Sí? Entre Dios y yo. Regresamos por favor a Marcos. Aclaro, quiero ser, porque no sé por qué el Espíritu me está poniendo aquí algo que tengo que aclarar. Si tú eres un alcohólico, tienes adicción a sustancias o a pornografía o a una situación que es un pecado, que no es un bien temporal, sino es un mal temporal, y te estás viendo la idea de, sí, yo voy a ayunar del Bacardí los martes. Los martes nada de Bacardí. Aquí, no erréis, diría Pablo, muy Reina Valera. Mi tema es, no te chamaquéis, diría Quique. ¿Sí? Eso no es el ayuno, hijo. Ahí te tienes que arrepentir, tienes que parar eso porque te va a destruir, ¿sí? Entonces, seguimos en Marcos 2, ¿sí? Entonces dice versículo 19, ¿sí? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el novio? Es decir, los que están de fiesta con su mejor amigo van a ayunar. O sea, no es la boda y el novio causa de gozo. Dice, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. O sea, están en la plena pachanga. Me encanta cómo que estoy diciendo, yo soy el novio, estar conmigo es que fiesta, es gozo. De ahí mi problema con cristianos miserables. No combina. Aún tu ayuno tiene que ser gozoso porque estás con Cristo, ¿sí? Dice, pero y me encanta, es de las primeras porciones que Marcos habla de Jesús anunciando que se iba a ir muerte, crucifixión, resurrección y demás. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Y empieza a dar una analogía en dos ejemplos. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y me encantan estos dos versiculitos porque para el que estaba ahí mencionando, para el publicano, para el pecador ahí nomás comiendo, que están comiendo, y de repente, oye, nadie puede remiendo en esto. Y como, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Algo viejo con qué nuevo? Y me encanta, por eso decía muchas veces esto, el que tiene oídos para oír, oiga, hijo. Permíteme explicarte estos dos ejemplos sumamente. ¿Cuál es el contexto? Jesús invitando y cenando con pecadores. Los religiosos, ¿qué? Celosos porque los discípulos de Jesús no están guardando las formas religiosas. Es el contexto. Y Jesús dice esto: nadie pone remiendo viejo nuevo en vestido viejo. Basándose en Jesús, y amo esto como el buen maestro que es Jesús, es el maestro por excelencia, es el Dios, ¿sí? Y por ende en todas las áreas es con excelencia. Usa dos ejemplos del conocimiento común y les recuerda lo obvio, ¿sí? Que nadie pone un parche nuevo para arreglar un vestido viejo, hijo, ¿sí? La enseñanza es bastante obvia. Mi presencia, enseñanza, evangelio, pacto, anuncio de muerte, crucifixión y resurrección no pueden recibirla bajo el viejo esquema de la ley, porque los va a romper. Y ciertamente lo rompió. Tanto lo rompió que tanto le rompía que lo mandaron matar. Mi presencia, mi evangelio, mi nuevo pacto, muerte, resurrección y demás, tiene que ser recibida por gente que literalmente es nueva. Y hílalo con la serie que tuvimos. Por eso os es necesario nacer de nuevo.
de nuevo, ¿sí? Y repito, vamos a profundizar en los dos ejemplos, ¿sí? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y marca eso, y se hace peor la rotura. O sea, tú traes, y esto pasa hoy en el mundo evangélico. Gente que trae sus formas son cristianos de 40 años, traen sus formas que han caminado 5 o 6 iglesias, han aprendido de 36 fuentes, tienen no sé cuántas influencias y voces en su vida que escuchan y vienen y literalmente mi problema es que años de cristiano y han perdido lo que muchos le llaman el asombro de Dios. Esta capacidad de Dios, ahora sí que dirían los memes, y lo volvió a hacer, hijo. O sea, Dios sigue haciendo lo mismo que hace hace 40 años, salvando, restaurando, sanando, dando vida, esperanza. El término gabacho es el O de Dios. Wow, Dios sigue haciéndolo, ¿sí? Y el tema aquí es que si sobre un vestido viejo, repito, se coloca un parche de lana firme, por ejemplo, o tela nueva, el resultado, especialmente si se moja la prenda, es que la tela vieja, esencialmente, como el remiendo se encoge porque es nuevo, jala ¿qué? Y en la ruptura se hace ¿qué? Mayor, ¿sí? Marcos dice que la tela nueva, firme y resistente, tirará de la vieja y esto hará peor el hueco o el daño de la prenda. El remiendo que debía solucionar el problema termina creando un mayor problema. El arreglo que tendría que resolver el problema termina creando un mayor problema. Por eso el problema con gente que viene con sus formas, cree que a esto le añade lo que ve ahorita, el evangelio. Porque te sorprendería la cantidad de gente que llega a esta iglesia con años de cristiano y ante la predicación tiene que reconocer: yo ni había nacido de nuevo. 30 años de cristiano. Si el cristiano vive como tú dices que vive, yo no tenía gozo, no tenía esperanza, Dios no me hablaba, yo no lo escuchaba. O sea, yo no creo que por lo que veo no he nacido de nuevo, ¿sí? Entonces el tema no es a mis formas sumo el evangelio, diría, y por eso le pedí a Chuy esta canción para el final, quiero volver a empezar, Dios. Quiero volver a empezar como los tiempos cuando te conocí, cuando literalmente éramos tú y yo nada más, no había orden, rito, costumbres, formas, un idioma cristianizado que hablar, ¿sí? No lo hablo por piedad a ti, lo hablo porque es lo que hacemos los cristianos. Y el segundo sigue siendo un ejemplo muy similar. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Y ves el daño que hay en tu querer meter a Cristo en tus formas religiosas y legalistas, aún cristianas, ¿sí? Aún cristianas. Lo que Jesús está diciendo aquí es que la salvación que él traía no armonizaba con los ayunos que carecían de gozo, como estos discípulos, ¿sí? Los odres viejos no se adaptan al vino nuevo que todavía está fermentando y en proceso, ¿sí? Tal clase de vino quiebra y literalmente deshace los odres viejos. De igual manera, este vino nuevo, que es el evangelio, que produce gozo, debe ser echado en un recipiente nuevo, ¿sí? Y me encanta porque por eso estaba con publicanos y pecadores que no tienen formas. Como son tan rechazados, ellos no cuidan las leyes. Ellos literalmente esto es vida para mí. O sea, yo quiero aprender esto. Yo quiero andar con este Jesús, ¿sí? Estos publicanos y pecadores eran odres de gratitud, recipientes de libertad y en servicio espontáneo a Dios. Una respuesta cuando Jesús decía sígueme, ellos seguían. No decían, ¿pero por qué? ¿Por qué te voy a seguir? ¿A dónde me vas a llevar? Como muchos religiosos hoy todavía lo acostumbran. Sí, estoy ahorita caminando este libro en pro de una ceremonia que tenemos el sábado y habla de lo curioso que es que todo mundo quiere caminar sobre las aguas, pero nadie quiere dejar la barca, hijo. A todo el mundo le encanta la historia de Pedro. No, Pedro fue el único de los 12 que supo lo que es caminar sobre el agua. Esa historia nos encanta. El tema es, pero nadie quiere dejar la barca, nadie quiere dejar su lugar seguro, sus formas, sus costumbres. No, yo me llevo con Dios así a mi modo y mía. Tengo mi rutina y mis horas y yo sirvo a Dios en esto, ofrendo a Dios en esto. Y de repente dice, y Dios sigue haciendo lo mismo desde el día que te alcanzó hasta ahora. Me encanta esa porción de que dice, si no reciben el reino como niños, hay un problema serio. Un niño tiene este asombro de todo es, ¿sí?
Algunas conclusiones para terminar. Mantengámonos siempre sensibles, abiertos a seguir siendo asombrados día a día por el Evangelio. 3 características: gozoso, liberador y esperanzador de Jesucristo. Mantengámonos siempre. Nunca te acostumbres, nunca te resignes a formas y ritos y costumbres. Busca siempre el ser y seguir siendo asombrado, estimulado, maravillado de lo que Dios habla, te invita, experimentas, ¿sí? Y siguiente, definiciones obvias. Tim Keller lo define mejor que yo en estos formatos. La religión, mi confianza y mi orgullo están en lo que yo hago. Yo ayuno, yo voy a Horizonte, yo ofrendo, yo sirvo. Claro que soy cristiano, miren todo lo cristiano que hago. El Evangelio, mi confianza y gloria está en lo que Cristo hizo, hace y hará.